Bueno, en primer lugar, mi agradecimiento a los organizadores. Es un honor y un placer estar aquí, como casi todos los años que he podido venir, en este caso particular como invitado para hablar. Órgano misterioso el páncreas, porque siempre ha interpelado a la biología y la medicina. No hace 100 años que le dieron todavía no hace 100 años que le dieron el premio Nobel a Banting y Best por los avances cruciales en la fisiología del páncreas, ¿no? Y a pesar de que los avances en los últimos, yo diría 15 años, han sido vertiginosos, todavía, en particular en el problema del cáncer, el asunto no está para nada resuelto, como quienes me van a suceder en las exposiciones seguramente se extenderán. Muy introductoriamente, el cáncer de páncreas no es una enfermedad, es un espectro clínico y patológico de enfermedades, pero una cosa importante para su epidemiología, para las características de su epidemiología, es que el 95% se desarrolla en el páncreas exócrino, y que casi 2/3 en la cabeza del páncreas. Y por lejos el carcinoma ductal infiltrante, el adenocarcinoma ductal infiltrante, es la histología más importante de estos tumores. Esto es un poco, está en la base de, digamos, de las principales características epidemiológicas del problema en términos de su magnitud. Para ubicarlo en términos de su importancia, suele vincularse, hay una cierta correlación con el grado de desarrollo de los países, por lo pronto medido a través del índice de desarrollo humano. Ustedes ven que el 68% de los cánceres de páncreas, asienta en países con alto o muy alto índice de desarrollo humano. Es la 7ª causa de muerte por cáncer en el mundo. Y la sobrevida relativa, como seguramente los oncólogos conocen bien, es limitadísima y del orden del 5% en el mejor de los casos, a los 5 años, sobrevida relativa. Y el factor de riesgo más identificado del colon, vamos a hablar un poquito más adelante, es el hábito del tabaco. Y como una cosa adicional, pero no menos importante, el involucramiento de aspectos metabólicos vinculados a la grasa corporal. Está claro que el avance de la genética y la biología molecular en términos, por ejemplo, de la secuenciación de los adenocarcinomas ductales ha identificado al menos 16 genes significativamente mutados. Esto va a ser seguramente tratado más adelante, porque tiene que ver con otros aspectos que no necesariamente de la epidemiología, pero también de la epidemiología, porque aquí en este terreno se va a jugar el futuro seguramente. Es el número 12 en la frecuencia de cánceres en los hombres en el mundo y el 11 en las mujeres. Pero vean ustedes el segundo ítem de esta imagen, que entre los lugares en donde las tasas son más altas, y esta no es una frase mía, está recogida del World Cancer Report de la IARC, y son cifras del Globocan, asientan en Europa Central y Oriental, en Norteamérica, pero especialmente en Argentina y en Uruguay. Y cuando se considera el sexo femenino, además, en estos anteriores son hombres y mujeres, y en el caso de Australia, en el caso de las mujeres, digamos, también entra en este conjunto de países. Las tasas de incidencia más bajas se observan en algunos países del África y el Asia. Esto también tiene que ver con las expectativas de vida, como vamos a ver, y con la accesibilidad a los diagnósticos. Y a nivel mundial, las tendencias de la incidencia y de la mortalidad parecen estables, con ciertas variantes que vamos a ver, muy dependientes de diversos factores que son a veces difíciles de interpretar. Pero vamos por lo menos a insistir en el caso uruguayo. Entre el top 10, digamos, entre los primeros 10 causas más frecuentes de incidencia, son las barras azules. Estas son tasas ajustadas de incidencia en azul y en rojo de mortalidad por cáncer en el Uruguay en el último periodo que tenemos cerrado.
estamos cerrando el 2013, pero este es el último sobre el que podemos expedirnos con confianza. Vean ustedes que entre las 10 primeras barras azules el páncreas aparece noveno en hombres, pero aparece quinto entre las 5 primeras causas de muerte por cáncer en el hombre, lo cual no es poca cosa, ¿verdad? Ya está dentro de las primeras 5 causas más frecuentes de muerte por cáncer en el Uruguay. Y en la mujer está octavo, las tasas son un poquito menores, las tasas ajustadas del orden de 9 en hombres, del orden de 9 en hombres y del orden de 7 en las mujeres. Vamos a ver que esto tiene un sutil asunto ahí en el fondo, porque vamos a ver dentro de un ratito por qué cosa es. Y en las mujeres es la cuarta causa ya de muerte por cáncer. Vean ustedes la paridad entre las barras azules y las rojas, que lo voy a mostrar mejor en la siguiente. Y aquí está lo que quería decir, siguen siendo las barras azules la tasa ajustada de incidencia y la roja la de mortalidad, siempre en nuestro país. Y a la derecha, esos números en azul y en rojo son el promedio anual de casos en el quinquenio último relevado, de manera que ustedes ven que en hombres tenemos aproximadamente 450 casos por año y en mujeres con menores tasas, 2 puntos por debajo, esto está medido en casos por 100.000 hombres en el caso de los hombres y mujeres, sometidos a personas año, hombres y mujeres respectivamente, pero vean que tenemos un poco más de mujeres, ¿verdad? Un orden de 520, 530 casos en mujeres con menores tasas. Esto se debe a que las tasas ajustadas ponderan más las edades, los cánceres, aquellos que ocurren o son diagnosticados en edades más jóvenes. De manera que esto está queriendo decir, una cosa que vamos a detallar un poquito más adelante, que claramente, si bien los hombres tienen un menor número de casos, levemente menor, porque hay una paridad muy grande, levemente menor, ocurren en edades más tempranas que las mujeres. Y esa es la razón, por lo menos en nuestro país, por la cual las tasas ajustadas, y debe ser una cosa general porque nos parecemos muchísimo en valores absolutos y relativos a los países desarrollados, particularmente las cifras del SER son muy similares a las nuestras. No es un problema menor, para nada. Digamos, no será un cáncer frecuente, pero desde el punto de vista epidemiológico no es un problema menor. Aquí está el reparto, la distribución de las tasas ajustadas de incidencia, ambos sexos reunidos, de acuerdo con el Globocan 2012, y ustedes vean que Uruguay y Argentina, con el conjunto de los países desarrollados, que ustedes pueden ver allí, Norteamérica, incluido Canadá y Estados Unidos, Oceanía, Australia y Nueva Zelanda, pero además la Europa occidental, tienen un azul intenso, están en el último quintil, igual que el Uruguay, que son aquellas cifras que están por encima de los 6 casos, de los 6 casos por 100.000, ambos sexos reunidos. El problema también es que estamos en el quintil superior, además en la mortalidad. Ahí desaparecen 2 grandes países de alto desarrollo humano o índice de desarrollo humano como Canadá y Australia, pero nosotros, Estados Unidos y Europa Occidental, exceptuando España, seguimos estando en el quintil superior en términos de la mortalidad. Para ilustrar un poquito mejor esto, yo arbitrariamente aquí hice un diagrama comparativo de las incidencias y las tasas de incidencia ajustadas por edad, estandarizadas por edad de incidencia y mortalidad, incidencia a la izquierda y azul siempre, la mortalidad a la derecha en rojo, de 4 países o conjuntos de países. Los más desarrollados, Estados Unidos, para poner un ejemplo, que esto es una cifra de Globocan, si uno va a las del SER, están un poquito cerradas más recientemente y son un poquito más altas y mucho más cercanas a las nuestras. Allí está el Uruguay, que son las cifras del registro para el quinquenio que referí, 2008-2012, y los menos desarrollados. Entonces ustedes verán que básicamente el índice, la razón, el cociente mortal entre la tasa de mortalidad y la incidencia son pobrísimos, ¿no? Ustedes saben que
la complementaria, es decir, 1 menos este cociente es un valor proxy, se toma como un valor proxy de la sobrevida relativa a los 5 años. Y ahí ustedes ven que están en el orden del 5 o 6%. Y las diferencias, si uno tiene en cuenta los números y los intervalos de confianza, no son significativos entre Uruguay, Estados Unidos, los países más desarrollados, más o menos andamos ahí. En el caso de los países más desarrollados ocurre un caso muy particular, que la mortalidad ustedes ven que es mayor que la incidencia. Eso se debe a problemas de registro, pero además es que la mayor parte los están capturando por la mortalidad, que se informa de manera independiente de la incidencia para la Organización Mundial de la Salud, y en tanto que están creciendo, la captura de los casos incidentes tiene una discrepancia con las cifras de mortalidad. Es claramente un problema de esa naturaleza. En resumen, una idea que ustedes ya tienen, especialmente los clínicos, de que la cosa aquí no marcha para nada bien. Y no somos la excepción. Bueno, aquí está el principal factor de riesgo para tener un cáncer de páncreas, que es envejecer, como en algunos otros cánceres, la dramática relación respecto de la edad, un poquito más alta después de los 50 para los hombres que para las mujeres, pero si ustedes se van un poquito más atrás de los 50 van a notar que para edades más jóvenes hay un poquito más de casos de hombres también, de lo que hace pesar un poco más, digamos, en las tasas ajustadas a los hombres que a las mujeres. Las edades, las mujeres, vean ustedes ahí, en la mediana, el percentil 50, está 5 años por delante la mujer, a edades mayores la mujer que el hombre, 75 respecto de 70 años, y si ustedes ven el percentil 25, esto quiere decir que el 75% de los cánceres, es decir, 3/4 de los cánceres en mujeres ocurre en edades iguales o superiores a 67 y en hombres en edades iguales o superiores a 61. Y que el 95% está por encima de los 50 años. Conversando un poco antes con la doctora Signorelli, ella ponía atención en la frecuencia con que se están viendo en jóvenes. Nosotros no vemos un aumento significativo en las tendencias, pero son cosas que requieren un análisis tal vez un poquito de más tiempo. Pero en principio esta diferencia es muy notoria. Estas son las tendencias de la mortalidad en los últimos 25 años. Gracias. Para hombres y mujeres respectivamente, en puntos rellenos y vacíos están los hombres y las mujeres, los valores observados de las tasas estandarizadas por año, y ahí está ajustado un modelo de tipo joint point, como el que se usa para medir si hay cambios en las tendencias. Nosotros no notamos más que una tendencia leve pero significativamente creciente en todo este último cuarto de siglo, lo cual es una cosa robusta desde el punto de vista estadístico, a un 1% más o menos en cada sexo. Cosa que no es estrictamente así en Estados Unidos. Pongo el ejemplo de Estados Unidos porque hace poco lo publicó el CER, donde la incidencia está estabilizada desde el 2002 para acá. El último año que entregaron fue el 2013. Y en cambio la mortalidad está en aumento, cosa que es explicable solamente por el aumento en la letalidad de los cánceres o en la agresividad o en el momento del diagnóstico en que se hace respecto del estadio de la enfermedad. También en términos de incidencia estamos aumentando, el mismo gráfico pero para la incidencia en un periodo un poquito menor de 22 años, pero básicamente las tendencias son igualmente crecientes en Uruguay. La interpretación de este fenómeno, si se debe a efectos mixtos o complejos, es una cosa que no está resuelta, si es que han mejorado los procedimientos diagnósticos en este último cuarto de siglo, o si es que efectivamente hay un aumento de los factores de riesgo que están incidiendo en un aumento real del problema. Es difícil de saber. Aquí simplemente les puse un comparativo del curso temporal
de las tendencias de la incidencia en hombres a la izquierda y en mujeres a la derecha, para que ustedes ubicaran al Uruguay. Vean ustedes que tanto en la izquierda como en la derecha hay una cosa importante, que es la importancia del problema en los afrodescendientes en Estados Unidos, que está allí al tope del gráfico, ¿no? Es un problema característico que lo ha notado Estados Unidos y que contrasta con, naturalmente, por un problema de registro y accesibilidad a la asistencia, con las cifras de los países africanos. Sin embargo, es una cosa que rompe los ojos, ¿verdad? Aquí la diferencia. Nosotros en hombres nos ubicamos por ahí. Ese óvalo más o menos involucra las tendencias nuestras, donde estaríamos ubicados, vean ustedes, entre los daneses y la gráfica de Estados Unidos en el caso de los blancos. También creciente. Es curioso, en otros tipos de cánceres hemos notado un parecido, no solo en cifras en las tendencias, sino en las cifras absolutas con Dinamarca, tal vez por la escala del país y el tipo de registro. Una cosa interesante que en algún momento se podría conversar. Doctor Barrios. ¿Sí? ¿3? Sí. Gracias. En el caso de las mujeres, estamos por allí, en el orden de los 7 casos por 100.000, como mostraba, también creciente, igualmente muy próximo a Dinamarca, Estados Unidos blancos, y en este caso involucra a Japón. Bueno, estamos ahí, ¿no? Con tendencias levemente crecientes. En el caso de los Estados Unidos, vean que las tendencias en el último tramo del curso de ahí se tienden a estabilizar, otros países siguen avanzando, y hay otros países que tienen cursos erráticos, ¿no? Cursos erráticos, por ejemplo, de Uganda y de la India son claramente dependientes de cambios en los registros, de modificaciones, o sea que hay cosas que son difíciles de explicar y están fuera del alcance de una explicación epidemiológica más rigurosa, digamos. Son más bien problemas tal vez vinculados a la naturaleza de la calidad del registro. Una cosa que olvidé de decir y que conversábamos con la doctora Musetti el otro día en el registro, es que el cáncer de páncreas es un problema y a la vez no lo es para los que registramos cáncer, porque en realidad los tenemos todos. El cáncer que uno puede decir, bueno, los tenemos todos, pero los tenemos todos fundamentalmente porque el desenlace es fatal y los pescamos por el certificado de defunción. Pero en términos generales, lo que nosotros llamamos el DCO, es decir, aquellos pacientes que colectamos o que registramos a través del certificado de defunción, es un porcentaje alto, está por encima del tercio, digamos. Para ponerles un caso de contraste, solo tenemos un 5% de DCO en mama, ¿no? Solo un 5% de los cánceres de mama los captamos por el certificado de defunción. Y en el caso del páncreas, el 33 o 35% en el caso de las mujeres, 36%. Es una cifra altísima debido a que no da la ventana temporal. Son tan tardíamente diagnosticados que no da la ventana temporal para encontrarlos cuando son casos incidentes, y entonces viene primero el certificado de defunción, que es lo que nos resulta la ubicación. Pero eso nos destruye la calidad de las estadísticas, porque uno de los índices de calidad más importantes es el DCO. Esto le pasa a todo el mundo y está claramente vinculado al estadio del diagnóstico. Para terminar, y cosas que son conocidas, los factores de riesgo, voy a citar al National Cancer Institute, pero esto es una cosa muy universal: el tabaco, el hábito del tabaco, el sobrepeso, la obesidad, la grasa corporal, particularmente abdominal, son factores de riesgo conocidos. La historia personal de diabetes y pancreatitis crónica, antecedentes familiares de cáncer pancreático o pancreatitis crónica. Hay que decir dos cosas, ¿verdad? Respecto del tercer punto, una minoría muy minoritaria de los que tuvieron pancreatitis crónica hacen un cáncer de páncreas, igualmente mucho menos aquellas personas que tienen diabetes. Y respecto de los antecedentes familiares de cáncer pancreático o pancreatitis, si uno observa los cánceres de páncreas,
una minoría fueron los que tuvieron antecedentes de esta naturaleza, de manera que esto no resuelve nada desde el punto de vista epidemiológico, ¿verdad? Eso aporta algo, pero no está para nada resuelto. El punto tal vez importante aquí son las vulnerabilidades genéticas, tanto hereditarias como no hereditarias, y aquí es donde está el avance más importante en el términos de la epidemiología molecular del cáncer de páncreas, con este conjunto de síndromes familiares, pero además otras vulnerabilidades genéticas que no es de mi terreno ahondar, pero que simplemente cumplo en listarlas. Respecto del tabaco, la fracción atribuible se sitúa en el 20%. Esto quiere decir que 1/5 de los cánceres de páncreas estarían explicados por el hábito del tabaco, serían atribuidos al hábito del tabaco. Los odds ratios son 1,74 para los fumadores, siempre tomando con la categoría de no fumador como referencia. El hecho de ser un fumador digamos, actual aumenta el 74% el riesgo, y si uno es un exfumador, no importa la categoría de fumador independientemente del tiempo, el riesgo aumenta un 20%. Pero si se toman 2 décadas después de haber cesado el hábito, el riesgo se aproxima mucho al de los no fumadores. En resumen, y para terminar, la epidemiología del cáncer de páncreas es notoriamente un problema complejo, incompletamente resuelto, especialmente en aquello relativo a los factores de riesgo evitables, desde el punto de vista de nosotros, de la epidemiología. La expectativa está claramente centrada en los avances en el terreno, esto está clarísimo, de la biología molecular y la genética, y los avances parecen estar en este sentido. Claramente un mejor conocimiento de las lesiones precursoras, particularmente del adenocarcinoma tal invasor, podrían servir de base para la detección temprana. Se observa una asociación entre las altas tasas y el índice de desarrollo humano elevado, pero la explicación de esto no es clara, ¿verdad? Porque puede ser debido a aspectos vinculados a los hábitos, a la nutrición, pero también al acceso a los métodos de diagnóstico y a la precisión en los hábitos del diagnóstico, así como también a la combinación de estos factores. De manera que desde este aspecto hay algunas claves, pero el problema tampoco está totalmente resuelto. Y en lo que tiene que ver con nuestro país, y esto es tal vez lo que uno puede dejar como importante, el Uruguay está en el conjunto de los países con las mayores tasas de incidencia y mortalidad en el mundo. Las tasas de incidencia y mortalidad han crecido leve, pero sostenidamente en los últimos 25 años, y aquí hay un asunto para interpretar en profundidad, y las razones entre la tasa de mortalidad y la incidencia son limitadas o pobres y similares a aquellas observadas en los países más desarrollados. De manera que nosotros integramos ese contingente de riesgo de los países desarrollados, muy probablemente vinculado a factores ligados a los hábitos, al modo de vida occidental, pero también a la accesibilidad a los sistemas de diagnóstico. Muchas gracias.